Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que ello habita. ¿Cómo están? Es un gusto saludarle a todos los habitantes de nuestra nación guatemalteca, como lo es nuestro departamento Salamá, Baja Verapaz, y otros departamentos de nuestra nación. Venimos predicando el mensaje de Dios fuerte para toda la humanidad, ¿verdad? Para todas las familias, para todos los que les gusta escuchar la voz de Dios. Porque recuerden que es tan importante oír, porque por el oír viene la fe, y por la fe viene la salvación. Bartimeo no veía, Bartimeo estaba ciego, pero sí oía, ¿verdad? Oía que iba pasando Jesús por donde él estaba sentado en la orilla de la calle pidiendo limosna a todos los gentiles que ahí pasaban. Pero a lo lejos él escuchaba que ahí iba Jesús, él oía. Y que Jesús y aquel gentío, ¿verdad? Y que Jesús pasó de largo, ¿eh? No le dijo, ¿qué tal, Bartimeo? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Te voy a sanar, vos. Jesús no le dijo eso. Jesús pasó entre aquella multitud. Pero Bartimeo escuchaba, oía, y luego agarró su bastón a quererse parar, a seguir la multitud, solo por lo que oía. Y empezó a gritar a él también, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Hijo de David! Empezó a gritar Bartimeo, porque oía que la gente gritaba. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Jesús iba como a 2 cuadras, ¿verdad? Y otros generosos ahí lo ayudaban a Bartimeo a caminar, ¿verdad? Siguiendo a ver si alcanzaba a Jesús entre aquella multitud. Pero resulta que Jesús escucha también. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Decía, luchando, caminando entre aquellos gentiles, queriendo alcanzar a Jesús, porque Jesús pasó de largo. Pero Jesús para ante aquella media multitud y se abre el camino de los gentiles y iba Bartimeo. Pero Jesús escucha cuando él dice, ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Bueno, pues para Jesús. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Solo quiero recobrar mi vista. Quiero ver. Y Jesús mira el esfuerzo de aquel hombre. Jesús ya estaba viendo el esfuerzo, la fe que hizo de levantarse apenas y seguirlo con aquella multitud. Le dice, que se te haga tal como ha sido tu fe. Y ve a Bartimeo, ¿verdad? Ve Bartimeo solo por el oír y usar su fe. Fue sano. No solo fue sano, fue salvo también. ¿Verdad? Entonces, es importante escuchar, aunque sea las maltratadas, ¿verdad? Aunque sea las palabras groseras, ¿verdad? Pero ojo, hay algo bueno por ahí. Bendito el nombre de Jesús. Entonces yo quiero compartirle siempre la palabra del Señor.
Porque muchos predican, ¿verdad? Otros evangelistas haciendo pancartas, haciendo y todo, pero no quieren venir a mí. Está bien que lo hagan, ¿verdad? Pero es de más. Papá Dios no los escucha. Y si los escucha, les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Allá les tengo a mi siervo Luisito, mi gran profeta. Si no lo escucharon a él, yo peor, yo no los conozco. Entonces es importante poner cuidado. Dice la palabra del Señor. Quiero que veamos a la palabra. Bendito Dios. No vamos a hablar mucho. En San Lucas, capítulo 16 y versículo 16. Capítulo 16 y versículo 16. Dice la palabra del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra que la hablamos con todo nuestro corazón, para los que vean y escuchen, la atesoren, y algo les estás hablando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en mí, para toda honra y gloria. Amén. Entonces les hablaba al respecto de la fe, del oír, o del oír y de la fe. Pero ahora en día se ha perdido eso. Ahora en día, en lo que vive el hombre que pisa aún sobre la faz de la tierra, ha perdido la ley de Dios. Ha perdido la ley de Dios y están viviendo bajo la ley conforme a su propia ley. Es decir, conforme ellos lo piensan, para los que ejercen la ley, para los que gobiernan cada nación. Y entonces ellos viven bajo la ley y están bajo la ley, bajo el pecado, o viviendo el pecado. Pero cuando estamos en la ley de Dios, estamos viviendo conforme la ley de Dios y la ley terrenal. Pero cuando la ley terrenal está bajando, está viviendo en su propia ley, con su propio pensamiento del hombre que gobierna, está viviendo bajo la ley y vive en el pecado. ¿Por qué sucede? Porque se ha perdido la ley de Dios y su Hijo amado Jesucristo. ¿Hasta dónde llegó los mandamientos de Dios, conforme a sus mandamientos a cada nación, de todo el continente del mundo, del universo, o de cada nación, hasta Juan el Bautista? ¿Por qué llegó la ley de Dios hasta Juan el Bautista, un profeta muy hermoso, un profeta muy recto delante de las cosas de Dios? Porque después de él empezó Jesús con su ministerio a vivir la ley de Moisés, la ley de Dios, no la ley de los hombres. ¿Y por qué se perdió la ley de Dios de los mandamientos hasta el profeta Juan? Porque el mismo hombre de ahí en entonces para acá se perdió la ley de Dios. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿O qué piensa usted? Usted que sabe de leyes. Entonces, resulta que Jesús nació de María, ¿verdad? De la Virgen. Dios bendiga a todas las madres, ¿verdad? Yo sé que las madres tienen un privilegio
Dios bendiga a mi madrecita también, ¿verdad? Que está en el paraíso, ¿verdad? Dios la bendiga porque Dios usó su vientre para traer a este profeta tal y como Moisés. Aún más, ¿verdad? Pero yo no me gusta ser egoísta, orgulloso, ¿verdad? Que soy más que Moisés, más que Jesús, aunque Jesús está aquí en mí. Pero así lo dice en Deuteronomios. Y les levantaré un profeta como Moisés para los últimos días en estos gentiles de la creación de la humanidad sobre la faz de la tierra. Pero le estoy hablando que se perdieron los mandamientos de Dios o la ley de Dios hasta Juan el Bautista. Porque Jesús, aleluya, caminó conforme a los mandamientos de Dios. Pero el hombre crió su propia ley y se afanó por vivir en su propia ley, viviendo bajo el pecado, y mataron a Jesús y a sus apóstoles, a sus discípulos. Se perdió, ¿verdad? La ley de Dios. ¿Sí o no? Alguien me puede decir, no, pero es que ese era el propósito de Dios. No, pero es que Él venía para eso. No, Señor. No, Señor. Lamentablemente, el hombre que ejerce el poder en la política, el hombre que ejerce poderío en la política terrenal, se apodera y crea su propia ley para vivir en la concupiscencia de su propio pecado en la ley, es decir, con su propia ley. ¿O qué piensa usted? ¿Cuántos jueces de ministerios públicos hay involucrados en el narcotráfico? ¿Cuántos alcaldes están involucrados en las estafas millonarias de impuestos del pueblo? ¿Cuántos gobernadores se han robado los impuestos de cada municipio, de cada departamento? Nunca ha habido una controloría en cada alcalde o diputados o gobernadores por parte de la ley. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo la ley y viven su propia ley. Entonces viven en el pecado. Por eso es que los policías se vuelven ladrones de celulares, los jueces se vuelven ladrones cobrando fianzas a bolitos o a que agarran, les roban sus motos, les cobran las grandes multas y se vuelven ladrones en la política, en su propia ley. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha perdido la ley de Dios hasta Juan el Bautista. ¿Verdad? Y vienen, matan a Jesús y ellos crean su propia ley y viven bajo su propia ley. Y entonces están en concupiscencia de pecado. Y lo peor de todo, que en pecado de muerte en la ley de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué cree usted que un gobierno que entra a una nación, que no entra preparado para combatir la corrupción, porque es que es lo correcto, ¿no? Si yo entro como gobierno y no voy a combatir la corrupción que hay en la política, en el gabinete de diputados o en el gabinete gubernamental, voy a tener ladrones a la par. Entonces van a haber ladrones en la policía, en los hospitales, van a haber ladrones en las escuelas públicas, van a haber ladrones en las comunidades, en los cocodes, van a haber ladrones en los alcaldes, los diputados, etcétera. ¿Por qué? Porque entra el gobierno y sigue viviendo bajo la concupiscencia del pecado de la ley. Y no está caminando en la ley de Dios y sus mandamientos para guiar una nación. Están hechos mierdas, ¿verdad?
Disculpe la expresión, pero es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tiene serios problemas. Va a tener serios problemas. ¿Dónde se perdió la ley? Hasta Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Ya? Porque ¿qué hace la ley terrenal? Encierran a Juan el Bautista. Viola los mandamientos de Dios. El hombre que gobierna, el hombre que ejerce la ley terrenal. ¿Por qué? Porque se ambiciona a vivir en su propia ley y está abrazado en su propia concupiscencia del pecado, en su propia ley, y se aparta de la ley de Dios. Meten a Juan el Bautista a la cárcel porque les grita su verdad a aquel gobernador, ¿verdad? Pero allá en la cárcel, Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, porque él oía todo lo que el maestro aquí, que yo, y él lo había bautizado, ¿verdad? Pero él realmente, al ver lo que estaba sucediendo, porque no es fácil estar en la cárcel, ¿verdad? Pero había unos discípulos de él que lo visitaban para ver qué pasaba. Y le manda a preguntar Juan a Jesús si realmente era él o todavía se había que esperar a otro. Pero Jesús es lindo y maravilloso porque le envía mire, pues, y Juan el Bautista, por respeto, era como hermanastro de Jesús, o como primos hermanos. Bueno, en la fe eran hermanos, ¿verdad? Pero le manda a decir Jesús, ok, dile a Juan que los ciegos ven. Ya había sanado a Bartimeo, ¿verdad? Ay, qué bonito eso. Que los paralíticos andan. Y otras muchas cosas que ustedes mismos ven. Así que eso díganle a Juan. Van los discípulos y le dicen a Juan el Bautista lo que le manda a decir su hermanastro Jesús. Entonces dice Juan el Bautista, bendito es el nombre del Dios Altísimo, porque su obra siempre se va a cumplir. Aunque él tendría que morir por la verdad. Ok, no hay problema, ¿verdad? Entonces, se pierde el mandamiento de Dios. Le quitan la cabeza a Juan, ¿verdad? Por gritarle al gobernador o al gobierno que le había quitado la hermana a su propio hermano y la había agarrado por esposa y que él tenía que morir en la ley de Dios porque es pecado de muerte, ¿verdad? Para aquellos que les gusta tener 4 mujeres con hijos, ¿verdad? Y 3 mujeres con hijos, empresarios. Hay otros que se divorcian por el dinero, ¿verdad? Alcaldes. Y se juntan con otras, el dinero lo arregla todo. Pero tienen que morir esos. Van a morir, es que lo dice la Escritura. Entonces, mire señores, o las madres, por eso es que hay que aconsejar bien a nuestros hijos. No le enseñe idolatría, no le enseñe cosas abominables a sus hijos. Porque ¿de qué le sirve que su hijo se haga grande estudiado con títulos de ética profesional en académica y después se vuelve ladrón con su título? ¿Por qué? Porque la madre o el padre o el vínculo familiar lo instruyen en la idolatría, viviendo bajo la ley o viviendo en la ley de la concupiscencia de su propia ley, que es el pecado y de muerte. Entonces, hay problema, ¿verdad? Porque el hombre quiere hacer lo mismo, quiere mandar la ley terrenal y quiere hacer lo que se le da la gana. Quiere vivir en el pecado. Entonces vive bajo la ley o vive en la ley de la concupiscencia del pecado.
y se aleja de la ley de Dios. ¿Y cuál lleva eso a la ruina? ¿Cuál lleva eso a la maldad? El poderío económico, la política sucia y que el hombre hace lo que se le da la gana.